Dios les bendiga a todos. Vamos a abrir la escritura, por favor, en el libro de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vuelvo a leer, son las palabras de Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino por mí. Solamente a través de Jesús podemos llegar al cielo, a la presencia de Dios. ¿Qué le parece si oramos juntos y pedimos al Señor su bendición? Padre, te damos gracias por esta reunión. Sabemos que tú tienes algo especial para nosotros, Señor. Pues nuevas son tus misericordias cada día, Señor, y hoy tenemos gran necesidad de ti. Háblanos con tu palabra, Señor. Danos esa sencillez en nuestra vida espiritual. Nútrela hoy, Señor. Sé tú con nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no dijo que había muchos caminos, como algunas personas pregonan o presumen diciendo. Mira, en cuestiones religiosas dicen, es como llegar al mismo punto por diferentes lugares. Jesús nunca dijo semejante cosa. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, solamente a través de Jesús podemos alcanzar vida eterna. No a través de otra manera, no a través de un movimiento, no a través de alguna religión, sino solamente a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien entiende esta verdad, que parece muy sencilla, pero le voy a demostrar a través del estudio que no es tan sencilla esa verdad, es profunda. Vamos a leer Deuteronomio, por favor, capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, versículo 33. Dios le dijo a su pueblo en algún momento: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Qué es lo que les dijo Dios a su pueblo? Andad en el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Ese camino son los caminos de el camino de los mandamientos. Es decir, Dios ha puesto su buena palabra delante de nosotros para no desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Entonces, las personas pueden dedicarse en la vida a muchas cosas. Pueden dedicarse a ser ingenieros, pueden ser arquitectos, pueden ser abogados, pueden ser médicos, pueden ser albañiles, pueden ser cualquier cosa. Pero el camino de santidad, el camino de los mandamientos es para todas las personas, tanto ricos como pobres, como personas que estudiaron, como gente que no estudió. El camino de Dios es perfectamente claro para todos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, cuando nosotros no entendemos esta verdad, que parece muy sencilla, entonces comenzamos a desviarnos de muchas maneras. Comenzamos a buscar muchos caminos que parecen buenos, que parecen a nuestra forma de percibir algo correcto. Y yo quiero decirle que en este cuento que le voy a relatar en este momento, usted va a entender cómo la vida a veces es absurda cuando nosotros tomamos otro camino que Dios no ha puesto delante de nosotros. El cuento más o menos decía así. Dice que había una vez una persona que naufragó y que era el único sobreviviente. Se tomó de un palo y ahí estuvo en el mar durante muchos días. Finalmente, este hombre llega ahí a la isla y se encuentra, es un cuento, repito, no es un hecho verídico. Se encuentra que ahora está solo y dice: ¿qué voy a hacer en esta isla? Estoy solo, no tengo a dónde ir, no tengo nada que hacer. Y entonces, pues no tengo las comodidades que tenía antes. Mi vida era en abundancia, era buena, pero ahora en esta isla, ¿qué voy a hacer? El cuento sigue su curso y de repente el hombre ve una botella en el mar. Y en esa botella, el cuento dice, es un cuento solamente, que había un genio allí. Es un cuento. Entonces este hombre destapa la botella y aparece un genio ahí. Y entonces le dice el genio: te agradezco por haberme dado la libertad, pues estaba en esta botella y no podía salir. Te voy a conceder 2 deseos porque me has hecho un gran favor.
Entonces este hombre que estaba náufrago en esa isla comenzó a pensar y a pensar y a pensar, diciendo, ¿qué le podré pedir al genio? Cualquier cosa puedo pedir. Después de mucho rato de estar meditando y profundamente metido en sus pensamientos, al fin le dijo al genio, ¿sabes qué? Lo que yo quiero, con este calor que hace aquí en esta isla, es una cerveza. Pero espérame, genio, no es cualquier cerveza. Quiero que esa cerveza no se acabe nunca. Que por más que le tome o la derrame o pase cualquier cosa, no se acabe nunca. Pero la quiero en un envase de plástico que no se quiebre jamás, ni por el fuego, ni por las rocas, ni por nada. El genio se queda pensando por un momento y se le queda viendo a este señor y le dice, eso es fácil. Inmediatamente le concede su deseo. Y aparece delante de este hombre, repito, es un cuento, una botella de cerveza. Cuando la observa el hombre que estaba ahí tan acalorado, comienza a beber la cerveza y se la empieza a beber tan ávidamente que la disfruta tanto que de repente ve el envase y está lleno. ¿Y sabe qué? Comienza a carcajear y a reír en abundancia y decir, esta nunca se va a acabar, y la arroja contra la piedra y rebota y el líquido comienza a derramarse en la arena para luego darse cuenta otra vez que la cerveza sigue estando llena. Este hombre había alcanzado la máxima felicidad, el máximo anhelo de su corazón. Estaba tan feliz con su botella de cerveza que era inagotable y se la bebía, la derramaba, se la echaba encima, la azotaba y la cerveza jamás se quebró y jamás se detuvo de estar siempre llena. Entonces el genio le dice, me tengo que ir y te queda solamente un deseo. El hombre le dice, ¿sabes qué? Esto que yo acabo de tener ahorita fue algo que medité tan profundamente que no quiero tomar una mala decisión, genio. Déjame pensar por lo menos una semana. Y así estuvo el hombre pensando y pensando y pensando qué le iba a pedir a ese genio. Regresa el genio después de la semana y le dice, me tengo que ir, ¿cuál es tu último deseo? Y dice, ¿sabes qué? He meditado tanto en esta semana y lo que yo quiero pedirte ahora es otra cerveza igual. Cuando yo terminé de leer el cuento, me reí y dije, qué absurdo, ¿cómo pedir otra cosa igual? Pero al final de cuentas medité algo. A veces así es de absurda la vida de muchas personas que siempre están buscando algo y nunca encuentran esa satisfacción o eso que les está faltando. Como que siempre están incompletos. Como que dicen, tengo una casa, ahora me voy a comprar otra. Ya tengo la otra casa, ahora me voy a comprar esto. Bueno, ahora eso no me satisface como debería de ser. Entonces voy a viajar por el mundo. Bueno, eso tampoco me ha llenado en mi corazón. Ahora lo que voy a hacer es que voy a disfrutar todos los placeres que pueda en esta tierra. Como dicen por ahí, mejor vivirla bien, porque llegará el momento en que me muera y se acabó el asunto. ¿Cuántas personas no piensan de la misma manera y están piense y piense y piense y piense en cómo realmente tener una satisfacción real en su vida? ¿Nos pareció un absurdo que alguien pidiera lo mismo? Sí, es un absurdo. Es más, desde la primera petición es un absurdo. La segunda es un doble absurdo. Sin embargo, cuando una persona ha perdido de vista lo más importante en la vida, que es Jesucristo, ya perdió todo. Le voy a decir por qué. Porque cuando una persona no entiende que el único camino real es Dios, entonces estará buscando otras cosas alternativas. La Escritura nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Es decir, que si tú pones a Dios en primer lugar, lo demás te será una añadidura. Nunca al revés. Desgraciadamente, cuando nosotros no entendemos el fundamento de la vida, que es Dios, entonces estamos buscando la añadidura.
Estamos buscando una pareja que nos haga feliz. Estamos buscando una familia que logre llenar nuestras expectativas. Estamos buscando un trabajo que nos haga ricos o nos haga vivir de manera buena. O estamos pensando muchas veces en hacer lo que otros han hecho y estamos buscando siempre la forma en satisfacer esa necesidad tan grande que tenemos en nuestro corazón de sentirnos bien. Pero la verdad que eso nunca llega. Nunca llega. La Escritura nos dice en Éxodo 32, versículo 8, a ese mismo pueblo que Dios le dijo, anda por el camino que Dios puso delante de ti. Éxodo 32, versículo 8 nos dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. ¿Qué es lo que dice Dios a la humanidad? ¿Qué es lo que le dice Dios a las personas? Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. En otras palabras, Dios les puso el camino tan claro y tan sencillo y la Escritura nos dice, pronto, rápidamente se olvidaron de Dios. Si ahorita en este momento usted llegara a decirle a una persona, ¿cuál es el camino más importante? ¿O qué es lo más importante en la vida? ¿O en qué consiste en la vida? Las personas podrán dar miles de respuestas, pero casi ninguna persona dirá, mira, lo más importante es Dios. Y teniendo a Dios, lo demás es secundario. De hecho, fíjese, tan difícil es entender esto, que yo mismo tuve algunos problemas para entenderlo. Por eso le digo, parece sencillo el asunto. Cuando yo comencé a buscar de Dios, que ya tiene algo de tiempo, leí en la Escritura, no lo vamos a buscar, usted lo puede leer en casa, un pasaje que está en Lucas capítulo 14, en el versículo 25 en adelante. ¿Por qué? ¿Por qué me lo sé de memoria? Porque para mí eso fue un impacto muy grande en mi corazón cuando yo comencé a buscar de Dios. Fíjese que yo empecé a leer algo parecido que dice así en la Biblia. Grandes multitudes iban con Jesús, grandes multitudes. Cuando yo empecé a leer ese pasaje decía, yo creo que todos debemos de buscar de Dios, porque antes yo no buscaba a Dios. E inclusive llegué a dudar hasta de la existencia de Dios, de lo cual me avergüenzo ahora, pero efectivamente llegué a dudar de la existencia de Dios. Y no crea que me lo guardaba, lo externaba y lo externaba de muchas maneras. Pero cuando yo comencé a leer ese pasaje dice, grandes multitudes iban con Jesús. Pero la Escritura nos dice que Jesús, volviéndose a esa multitud, les dijo, si alguno de vosotros quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir al camino, que es Jesús, y no aborrece padre, madre, mujer, hijos, y aún su propia vida, y luego para colmo dice más abajito, y no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Yo decía, eso es una exageración. Yo creo que la Biblia es un libro manipulado por los hombres para manipular a otros hombres. Eso es exageradísimo, porque lo que está diciendo ahí ese versículo es que yo debo de aborrecer a mi padre, a mi madre, a mi esposa, yo no era casado en ese momento, a mis hijos y aún mi propia vida, y renunciar a todo lo que tengo. Y entonces, ¿voy a ser discípulo de Jesús? No. Yo de inmediato rechacé eso, y se lo digo en serio, lo rechacé inmediatamente. Y tan es así que lo rechacé que dije, esto es una mentira, es una falsedad. Y sabe que con el paso del tiempo he ahondado en ese pasaje y he ahondado en ese pasaje. Y en algún momento Dios me concedió leer algo de psicología. Y resulta que hay un señor que escribió algo que se llama la teoría del apego. Esa teoría del apego dice que los seres humanos cuando nacen, pues son totalmente dependientes de otro ser humano. Eso es lógico, todos lo sabemos. Cuando un bebé nace, le llora a su mamá y busca a su mamá y siempre depende de su mamá, y el día que no está su mamá siente que muere y necesita continuamente el aprecio, los cuidados, la alimentación de una madre.
Y dice este teórico que así sucesivamente los seres humanos vamos dependiendo de otras personas, pero que el día en que una persona comienza a depender en demasía de otra, se genera un problema. Estuve pensando mucho en eso, porque muchas personas sufren hoy en día y recurren a los psicólogos. Por ejemplo, el día que una persona diga, yo sin ti no puedo vivir. ¿Ha escuchado usted a los jóvenes esas palabras? ¿Ha escuchado usted a los novios que dicen que se aman tan profundamente que llega la muchacha y le dice al novio, yo sin ti no puedo vivir? Ahora usted se va a reír que es adulto probablemente, pero ¿sabe qué? En muchos de los casos lo está diciendo en serio. Cuando esa muchacha pierde al novio, pierde la razón de la existencia. No quiere comer, comienza a adelgazar, comienza a estar en depresión, comienza a tener inclusive prácticas que atentan contra su propia vida. Quiere decir que efectivamente cuando le estaba diciendo a esa otra persona, de verdad, sin ti no puedo vivir, se lo estaba diciendo sinceramente. Entonces cuando esa persona ha tenido esa relación dependiente del otro, se siente muy mal, porque le falta la persona que ama. Y aunque usted no lo crea, hay muchos casos así. ¿Y sabe qué? Cuando una persona no entiende estas cosas tan sencillas, de repente comienza a hacerse esclava de las otras personas. Por ejemplo, hay varones que quieren agradar a la mujer amada y entonces se pierden ellos mismos. ¿Sabe? Son cosas perfectamente documentadas. Por ejemplo, el varón que quiere agradar tanto a la novia o a la esposa o al ser amado, de repente pierde su propia identidad y comienza a querer ser como lo que no es. De repente la persona pues es pobre y quiere entonces poder lograr los caprichos de su novia o de su amada o de su amado. Quiere ser lo que no es. De repente esa mujer que es un poco llenita en su cuerpo quiere agradar los caprichos del esposo y se empieza a adelgazar, pero va contra su propia genética porque Dios así no la hizo. Y entonces muere por agradar al hombre. Y entonces cuando una persona está ávida por querer agradar al hombre, tristemente eso nunca se logra. Te pierdes tratando de agradar al hombre o a la mujer que tanto quieres y te pierdes en eso. Te pierdes tú mismo, pierdes tu personalidad, pierdes lo que tú eres en esencia y te vuelves entonces en algo que tú no eres y fracasas y fracasas y fracasas y fracasas. Qué terrible es cuando una persona fracasa de esa manera porque está queriendo ser algo que no es. Joven, para ti esas trampas son continuas, porque desafortunadamente en este mundo se vive de apariencias. Cuando una persona se muestra tal cual es que es una persona sana, es como es. Y qué triste es cuando la mujer que no quiere que la abandone el marido trata de agradarlo y complacerlo en todas las cosas, para al final de cuentas el hombre que ve que la mujer ha caído en esas redes la empieza a despreciar, o la mujer te empieza a despreciar y tú empiezas a sufrir delante de esa persona porque realmente nunca vas a lograr las expectativas. Terrible. Es una realidad que nunca vas a alcanzar las expectativas de otro ser humano. Es triste, ¿no? Y sabe, esto me recuerda la historia que también da un poco de risa, pero de un abuelo. El abuelo que le aconsejaba a sus nietos. Obviamente no son cristianos, es una historia. El abuelo le dice a los nietos, ¿saben qué? Les decía a sus nietos, mis hijos, ¿saben qué, mis hijos? El día que ustedes se casen, cásense con una mujer bien fea. Y los nietos se le quedaban viendo, dicen, ¿por qué, abuelo? ¿Por qué quieres que nos casemos con una mujer bien fea? Bueno, porque al ser una mujer fea,
Tú no vas a sufrir en tu corazón de que te vaya a dejar o te cambie por otra persona. Tú no vas a sufrir de eso. Se quedaban los nietos pensando un rato y le decían, abuelo, ¿y si fuera una mujer fea, a poco no se va a ir? Se quedaba el abuelo pensando, dice, bueno, sí, también se puede ir. Entonces, abuelo, ¿cuál es la diferencia? Y ya entonces el abuelo sacaba la broma, dice, bueno, pues como está fea y si se va, pues ya ni modo. Entonces, ¿qué es lo que en esencia las personas buscan? Algo que les llene y les motive y les haga sentir sumamente bien. Pero ¿sabes qué? Las trampas de esta vida son terribles. El querer agradar a una persona nunca lo vas a lograr. Jamás. El mismo San Pablo dijo, si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Es decir, cuando Jesús dijo, renuncia a todo lo que posees, ¿sabes qué estaba diciendo Jesús? Si tú me amas a mí primero, si tú me pones en primer lugar, si estás dispuesto a sacrificar la relación más profunda que es a un padre, es una relación muy profunda. Si estás dispuesto a sacrificar la relación de una madre, si estás dispuesto a sacrificar la relación de una esposa, si estás dispuesto a sacrificar la relación de un hijo, es muy profunda. Y si estás dispuesto a renunciarte a ti mismo para amarme a mí por sobre todas las cosas, fíjate, entendí una cosa, que es la salud emocional y mental que necesitamos para nuestro buen desarrollo en esta vida. ¿Qué crees? Que a mí se me iluminó algo y dije, lo que Jesús está diciendo es tan profundo que los teóricos de la psicología lo fueron descubriendo cientos de años después. Entonces quiere decir que en las palabras de Dios hay mucho más sabiduría que todos los hombres juntos. Porque la Escritura dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Entonces, lo que Jesús está diciendo no es una locura, no es un fanatismo, no es un asunto donde las personas no piensan, no razonan y dicen, bueno, sí, yo sería capaz de dar mi vida por Dios, sino es algo que tú lo entiendes y dices, es verdad. Si yo amo a Dios por sobre mi Padre, entonces yo podré amar a mi Padre como es correcto. Porque muchos padres comienzan a ser padres castrantes, que limitan a sus hijos, que los frustran, que los fracasan y están encima de ellos, que no les permiten ni siquiera salir, que los quieren tener ahí y no les permiten ser nunca. E inclusive algunos nunca se casan. ¿Por qué? Por la relación padre e hijo, que llega a ser una relación mala. Entonces, si tú amas a Dios más que a tu padre y a tu madre, tú puedes hacer esa evaluación correcta de amar a las personas de manera correcta. Nunca se puede poner un ídolo en el padre o en la madre. ¿Qué es un ídolo? Algo que ocupa el lugar de Dios. ¿Amamos a nuestro padre? Claro que lo amamos, después de Dios. ¿Amamos a nuestra madre? Sí, claro que le amamos, después de Dios. ¿Amamos a la esposa, a los que somos casados? Claro que la amamos, después de Dios. ¿Amamos a los hijos? Sí, después de Dios. ¿Nos amamos a nosotros mismos? Sí, después de Dios. Y cuando nosotros amamos a Dios más que todo lo que nos rodea, entonces estamos libres, querido amigo. Estamos tan libres en esta vida que nada nos amarra. No, nada nos atormenta. Como muchas personas viven atormentadas. Me va a dejar mi mujer si busco a Dios. O mis hijos no me van a apreciar si yo no hago lo correcto. O si dejo de buscar a Dios, a lo mejor ellos, nada. Si no es Dios en primer lugar, todo está fracasado. Si no es Dios en primer lugar, entonces la relación fracasa. Y joven que me escucha, si tú pones la relación de una persona antes que Dios, vas a fracasar. Porque entonces esa persona ocupó el lugar de Dios. El que tú amas más que a Dios se va a convertir en un tirano contigo. ¿Y sabes qué? Te vas a convertir en un títere tratando de agradar a esa persona y nunca lo vas a lograr y vas a ser la persona más infeliz de la tierra. ¿Estoy exagerando? No estoy exagerando. Porque cuando usted ama a Dios, joven, cuando tú amas a Dios, sabes poner en su lugar todas las relaciones. Segundo lugar, ¿sabías que muchas personas están dispuestas a sacrificar el amor a Dios por el amor de una mujer?
Y al revés, por el amor de un hombre, lo cual suena bastante trágico. Entonces, si nosotros encontramos el camino correcto, que es Jesucristo, todo lo demás pierde valor ante la presencia de Jesús. ¿Por qué a las personas que no tienen a Dios les cuesta tanto trabajo acercarse a Dios? Si no te has convertido, yo te voy a preguntar, ¿por qué no te conviertes? ¿Cuál es la razón o qué te impide acercarte a Jesús? A ver, ¿Jesús te ha hecho algo mal? ¿Jesús busca tu mal? ¿Jesús te quiere atormentar? ¿Jesús quiere que vivas amargado? ¿Jesús te está privando de beneficios? ¿Jesús te ha hecho algo mal? ¿Jesús procura hacerte daño de alguna manera? Joven, persona que nos escucha aquí, que viene a visitarnos, ¿qué mal le hace Dios? Yo creo que todas las conciencias decimos con toda certeza, nada nos ha hecho Dios. Dios ha sido bueno, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es verdadero, Dios nos bendice, nos ayuda. Y si esas respuestas están en tu mente y en tu corazón, yo te preguntaría, entonces, ¿qué te impide acercarte a Dios? Si todo es bondad, si todo es para tu bien, entonces, ¿qué te impide acercarte a Dios? Qué buena pregunta, ¿no crees? Si Dios es tan bueno, ¿qué me impide acercarme a Dios? Si Dios busca mi bien, ¿qué me impide acercarme a Dios? ¿Sabes? Te voy a contestar por ti, porque estoy seguro que no quieres responder esta pregunta, porque tú sabes que hay algo que amas más que a Dios y que no estás dispuesto a abandonarlo. Sean tus amistades de la escuela, sea tu novio, sea tu novia, sea tus intereses personales, ya sea tu dinero, ya sean tus metas, ya sea esto, lo otro, siempre hay algo que no quieres dejar. Cuando yo leí este pasaje de Lucas 14, yo siempre le decía a Dios, pero Dios, ¿cómo es posible que en verdad tú me pidas semejante cosa? ¿Será solamente a mí? No, es para todos. Y entonces yo estuve pensando mucho tiempo y siempre me topaba con una pared con esta verdad. Me volví a topar con esa misma verdad y no podía hacerme de lado. Todo para buscar a Dios y amarlo a Él por sobre todas las cosas. Y otra vez me daba un tope en esa pared. Y otra vez Dios me decía, si no renuncias a todo, no puedes ser mi discípulo. Y otra vez le volví a decir, no, es que es demasiado lo que está pidiendo Dios. Sin embargo, había algo que decía, estas palabras tienen que tener una razón. No las encontraba, y de verdad se lo digo, Dios está aquí, no las encontraba. Le daba vueltas y decía, no es posible, si la familia es buena, si los hijos es bueno, si mi padre ha sido bueno y mi madre siempre ha sido buena, ¿por qué Dios pide eso? Me costó mucho trabajo entenderlo, hasta que un día pude comprender que si Dios es el autor de la vida y el que hizo el universo y el que hizo todo, y me ama tanto y dio su vida por mí, sinceramente vale la pena todo. ¿Y sabe qué? No es mentira lo que yo le estoy diciendo. Dios probó eso en mi corazón, porque cuando yo entregué mi vida al Señor Jesucristo, tuve muchos problemas con mi familia. Algún día usted quizás pueda platicar con alguno de mis parientes. Hubo un choque muy fuerte, a tal grado que yo tuve que salir de mi casa. Me vi en ese entredicho. Para mí fue tan doloroso eso, que yo salí de la casa donde yo vivía en aquel entonces, llorando literalmente. No podía, había una lucha tan fuerte en mi corazón, que llegué a dudar si efectivamente tenía razón en buscar a Dios o era primero mi familia. ¿Sabe? Hoy puedo decir que esto es verdad y que cuando usted ama a Dios en primer lugar, sí van a venir pruebas, sí va a ser probado tu corazón en fuego para ver si amas a Dios. Y cuántos al pasar por ese fuego, yo he visto a muchas personas que porque no se casaron con la muchacha que querían, su corazón se desvaneció. ¿No que amas a Dios por sobre todas las cosas? Que de repente el contexto donde vivían y la comodidad que tenían se vino abajo. ¿No que amas a Dios? De repente todo lo que tú vivías y toda la seguridad en la cual te apoyabas se derribó y se vino abajo. ¿No que amas a Dios?
Realmente Dios prueba el corazón. Y lo prueba en serio. Pero ¿sabes qué? Dios no es malo, sino que Dios sabe que esas cosas nos pueden ser estorbo. Qué terrible es que por una persona no sigas caminando con Dios. Qué triste sería que por tus bienes materiales no sigas caminando con Dios. ¿O no ha leído usted en la Escritura cuando vino el joven rico y le dijo: maestro, qué bien haré? Y ya para no hacerle la historia otra vez, que usted la conoce perfectamente, Jesús le dijo: anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y vienes y me sigues. Y este dijo: no, porque tenía muchas posesiones, y se fue triste. No quiso desprenderse de lo que Dios le dio, porque no es lo que Dios nos da lo más importante, sino Dios. Puedes dejar de tener cosas, puedes dejar de tener familia, puedes dejar de tener todo. Y si el día de mañana viniera un terremoto y destruyera, y toda la familia que tú tienes se muriera y quedaras tú solito, ¿dejarías de ser cristiano? ¿Dejarías de amar a Dios? ¿Dejarías de ponerlo a Él en primer lugar? ¿Dejarías de tener ese afecto tan profundo a Dios? ¿O dirías: no, esto es una injusticia? ¿Sabes qué? Yo veo que el mayor problema de toda la gente es eso, que no ama a Dios por sobre todas las cosas. Y aún entre las personas que dicen tener a Dios y que leen la Biblia, hay muchas otras cosas. Yo me acuerdo que un joven un día me decía: ¿sabes qué? Yo veo que estoy sirviendo a Dios en la obra y me dedico y me desgasto sirviendo a la gente, atendiéndola, voy a sus casas y luego todavía, por si fuera poco, estoy ayudando en las cuestiones materiales, sirviendo, poniendo cables, haciendo esto, cargando cosas, pongo mi casa, pongo todo lo he puesto en las manos de Dios para servirlo a Él. Qué bueno, eso es lo correcto. Dice: pero luego cuando yo veo que otras personas no hacen eso y se dicen cristianas y que en su vida solamente han vivido para sí mismas, para acumular bienes, para estar tranquilos, para buscar sus propias metas, para buscar sus propios logros, para ufanarse en todo eso y decir: eso es lo que nosotros queremos y esa es la bendición de Dios. Dice: inmediatamente eso como que me lleva a tratar de pensar que no es el camino correcto donde yo estoy. Pero luego viene Dios y me dice: tú haz todo lo que a ti te corresponde, porque a cada persona Dios va a juzgar. No pongas tu mirada en las personas, que las personas no son Jesús. No, pero si hace algo mal, si tú sabes de algo y te consta, ve y habla con la persona y ayúdala. Pero tú debes de seguir a Jesús de continuo. En otras palabras, nunca debes de quitar tu mirada en Jesucristo. El día que tú quitas la mirada de Jesús, comienzas a ver en derredor: no, pero este no hace nada, no, pero esto está mal. Ah, qué bueno que sabes. ¿Sabes qué? Por tu propia boca Dios te va a juzgar. Porque si tú dices que eso está mal y que eso no debió de haber sido así, entonces quiere decir que sí sabes hacer lo correcto y que Dios te va a demandar eso. Pero estás solamente viendo, observando lo que otros hacen y no hacen. La pregunta es sencilla. A ti Dios te pregunta: ¿realmente lo amas a Él por sobre todas las cosas? ¿Realmente lo amas a Él con todo tu corazón, aunque nadie lo amara? Y si la respuesta es sí, ¿qué te importa a los demás en el buen sentido de la palabra? ¿Qué importa si el otro no está dando lo que debe de dar? ¿Lo estás haciendo tú? Hazlo con fe para Dios y continúa en eso, porque eso es realmente la vida cristiana. Lo demás es fantasía, lo demás es ilusión, lo demás es solamente algo que las personas creen que están en el camino de Dios, pero no es cierto, están errando. ¿Quién es el camino? Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿No es así? La pregunta es: ¿estás amando a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas? ¿Dios es para ti lo más importante? ¿Sí lo es? ¿Más que tu esposa? ¿Más que tus hijos? ¿Más que un matrimonio? ¿Más que bienes materiales? ¿Más que tu propia vida? ¿Por qué nos reímos del de la botella de cerveza? Dice: ay, ¿cómo pide una cerveza que no se acabe? Y la avienta. Y luego pide otra, por favor. Qué ironía, sí, cierto. Qué ironía. Es un absurdo eso.
Pero ¿no crees que es igual de absurdo una persona que está viviendo para el mundo material y las cosas que al final de cuentas no se puede llevar? ¿No dice la Escritura que a este mundo desnudos venimos y sin duda nada podremos sacar? Ni siquiera un alfiler. Y qué triste va a ser para ti que para la eternidad no puedes llevarte tus muebles, no puedes llevarte ni la cuenta del banco, ni puedes llevarte todo lo que acumulaste en esta tierra, y de repente que estés delante de Dios y te pregunte: ¿me amaste a mí por sobre todas las cosas? Sí. ¿En qué invertiste tu vida? Pues mira, Señor, tuve 3 casas. En eso me llevó 40 años de mi vida. No, por si fuera poco, Dios, hice una cuentota en el banco que después se la quedaron otros, pero bueno, en eso invertí mi vida. Si tú analizas la Escritura con todo cuidado, cuando una persona se convierte, ya no es dueña de eso, ya no es dueña de sus bienes, ya no es dueña de nada. ¿Quién es dueño? Dios. Entonces Dios te dice que eres administrador de esos bienes. ¿Para qué los usas? Para hacer el bien, para ganar personas para Cristo, para hacer el bien a las personas que están oprimidas, porque de todo eso le vas a dar cuentas a Dios. Imagínate que estés allá diciendo: todo esto he acumulado, todo esto es mío y nadie me lo va a quitar. No, nadie te lo va a quitar. ¿Y sabes qué? El problema es que tampoco te lo puedes llevar, porque lo que hiciste aquí, aquí se queda. Y con ello no quiero decir que no trabajes, y con ello no quiero decir que no te esfuerces. Quiero decir solamente que Dios nos pide todo, que Dios pide todo. Y eso me recuerda una historia. Esta historia fue real. Usted recordará que en Estados Unidos se hicieron fuertes para los apaches, porque los apaches no se mezclaron con las colonias o con los británicos. Entonces los británicos, que eran los puritanos, llegaron a predicarle a los apaches. La gran mayoría no quiso, pero hay una historia que suena interesante, porque le empiezan a hablar a este hombre que era un apache, y le empiezan a hablar de Jesús. Y entonces comienzan a hablar de lo que Jesús es. Siendo Dios, se hizo un hombre. Se queda pensando el apache y dice: si Él es Dios y se despojó de todo eso, dice, hizo algo muy importante. Dice: estoy dispuesto a poner mi hacha de guerrero por Él. Y la puso en la mesa. Y entonces comienzan a decirle que cuando Jesús estuvo en la tierra, Él sanó toda enfermedad y toda dolencia. Entonces él se quedó pensando por un momento: ¿eso hizo Jesús por toda la gente? Sí, a todos los enfermos, necesitados, Jesús los ayudó. Dice: si Jesús hizo eso, entonces dice, yo le doy mi traje de guerrero. Y lo puso ahí. Se lo merece. Y luego comenzaron a hablarle todavía más de Jesús. ¿Y qué crees? Que Jesucristo vino para perdonar todas las ofensas de la gente. Se quedaba impresionado. ¿Él es capaz de perdonar las ofensas? ¿Él es capaz de perdonar todo lo que hicimos mal? Se quedó pensando por un momento y dijo: yo le doy mi caballo. Es todo lo que tengo, mi caballo. Le siguieron relatando acerca de Jesús, que murió en la cruz y derramó toda su sangre para perdonar sus pecados. Ese hombre quedó totalmente callado y se puso a llorar. Entonces le preguntaron: ¿por qué estás llorando? Dice: es que él hizo algo y no tengo con qué pagar. No tengo ya nada. Y llorando dijo: lo único que tengo es mi vida. Y se la entregó a él. Y quiero decirte que ese hombre vivió y murió cristiano, porque entendió el amor de Dios para su vida. ¿Cómo puedes tú hacer esa comparativa con alguien que no puede ser cristiano
porque no quiere dejar la música. O que alguien que no quiere ser cristiano, que porque si no, no se va a casar. O que no quiere ser cristiano, que porque entonces son tantos sus bienes materiales que no quiere ser cristiano. O que no quiere ser cristiano porque no quiere dejar su pecado, su maldad, su borrachera o su adulterio. No lo quiere dejar. Qué terrible, ¿no cree? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tantas veces Jesús puso los ejemplos tan claros y tan sencillos de ese camino para que entendiéramos nosotros de una manera tan fácil. Él dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra un tesoro en un campo, un tesoro incuantificable, un tesoro valiosísimo. Dice que entonces esa persona va, vende todo lo que tiene y compra ese campo. Y dice, este tesoro sí es mío. Compró ese campo. ¿Quién es el tesoro? ¿Y por qué dice vende todo lo que tiene? Porque Jesús no acepta 90% de nadie. No, si la persona solamente es dominguera, las personas domingueras es sí, yo voy los domingos no falto. Bueno, sí a veces porque está el partido, pero mira, si no hay partido, sí voy ahí a la iglesia, no fallo los domingos. ¿Sabes qué? No has entendido ni remotamente lo que es Dios. Estás bien lejos. Y cuando alguien está así de lejos, ¿cómo puede vender todo lo que tiene para comprar ese campo por el tesoro tan valioso que es Jesús? ¿O no dijo Jesús también que el reino de los cielos es como esa perla de gran precio? Como ese mercader que busca buenas perlas y al haber encontrado una perla preciosa, vende todo lo que tiene y compra esa perla. Jesús reiteradamente puso esos ejemplos. Yo eso no los entendí. El que me confrontó a mí de frente fue ese. El que no renuncia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos y su propia vida y no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso a mí me confrontó. Quizás el otro suena un poco más alegórico y más bonito, una perla, un tesoro, pero todos entendemos de manera diferente. Y a mí me topé con esa pared y me dijo prácticamente de aquí no pasas. Y dije no, pues no paso, yo no quiero. Y realmente yo no quería, porque yo no entendía quién era Jesús. Si Jesús es una religión, no vale la pena. Estamos perdiendo el tiempo. Si Jesús solamente son formas, cantos y rituales y no es el Dios del universo, estamos perdiendo nuestro tiempo aquí. Entonces mejor, como dice por ahí también la Escritura, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Así dice? Así dice. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino paz y gozo en el Espíritu. Entonces, si Jesús no es Dios, la verdad estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque la gente allá en el mundo, al no conocer a Dios, están ciegos, tienen una venda en sus ojos y entonces dicen, vamos a bailar, vamos a la fiesta, vamos a todo eso. ¿Por qué? Porque comamos y bebamos, que mañana moriremos. Sí, forniquemos. ¿Por qué? Porque hay que disfrutar la vida. Y las mamás que no tienen a Dios dicen, hija, nomás cuídate, pero disfruta la vida, porque luego que te amarras a un hombre, la vida es terrible. Hija, cuídate. Sí, si es así, pues si es así, ellos tienen razón. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Vayamos a todas las fiestas, disfrutemos de todos los placeres, ganemos lo que podamos, viajemos lo que podamos, hagamos lo que más anhelemos, busquemos eso con afán y ansiedad, porque esa será toda nuestra parte. Si tú quitas a Dios, que es imposible, y vivimos como la gente que está oscura en su entendimiento, está con una venda, ciertamente lo que hacen es correcto, ¿no? Tiene mucha lógica lo que hacen ellos. Si no existe Dios, si no hay eternidad, pues yo voy a fumar marihuana, pues total, si a mí me gusta y está bien, pues no le hace. No, pues yo voy a hacer lo que esté ahí y lo que sea, fornicar, adulterar, lo que sea, está bien. Hay que disfrutar la vida, hay que gozarla porque pronto se acaba. Comamos, bebamos, que mañana ya nos vamos a morir, porque ya después de muerto no hay nada.
Como dice por ahí el dicho, ya lo bailado, ¿quién no lo quita? Que lo único que habla es de una filosofía humana, es todo. Lo que ya disfruté, nadie me lo va a quitar. Lo que ya viví, nadie me lo va a quitar. Todas mis comilonas, todas las cosas, ya esas, ya están. Y Dios siempre te pone tantos ejemplos en la Biblia, como el hombre que hizo muchas riquezas y que derribó sus graneros para hacerlos más grandes, porque prosperó y prosperó y prosperó, que decía, ¿y qué voy a hacer? Ya sé, voy a derribar estos graneros y los voy a hacer más grandes para que ahí voy a almacenar más y más y más y más y más y más. Y entonces la enseñanza de Dios que Jesús dice, necio, no sabes que esta noche viene a pedir tu alma. Y de lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿O no dijo Jesús, de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Así dijo Jesús. Entonces, ¿cuál es el camino? Si no buscas a Dios, si no tienes a Dios como lo más importante en la vida, estarás pensando que la botella de plástico de cerveza es lo más grandioso. Y la avientas y no se rompe, es de plástico. Y no se acaba. Y para colmo hay que pedir otras más, aunque no te acabes esa. Cuando alguien no entiende el camino real, cualquier cosa es más valiosa. Proverbios 14, por favor, versículo 8. Parte del versículo. La ciencia del prudente está en entender su camino. La ciencia del prudente está en entender su camino. La palabra ciencia es la palabra conocimiento. Esto no lo enseñan en la universidad ni en los posgrados. La ciencia del prudente es entender su camino. Cuando una persona ya entendió el camino, que es Jesucristo, se da cuenta que lo demás no es tan importante. Tiene un lugar y hay que ser responsables en la vida, pero lo más importante es Dios. Y aquí es cuando una persona ya tiene a Dios, lo que viva y haga será una bendición y es importante llegar hasta la eternidad con Él. Como bien decía una persona, no importa cómo se inicie el camino, lo importante es terminar. Y el ejemplo está claro en Jesús. ¿Dónde nació Jesús? Jesús nació en un pesebre, querido amigo. ¿Y qué es un pesebre? Donde comen los animales o beben también los animales. Allí les dan de comer a las vacas. Allí nació el Rey de Reyes y Señor de Señores, en un pesebre, en lo más pobre de lo pobre. Allí nació. ¿Y qué te quiso enseñar con todo eso? Que no es donde naces, cuánto dinero tienes, no es cuántos títulos has obtenido, no es, sino la gloria de Dios y la bendición de Él. Y Jesús llegó hasta la cruz para dar nuestra vida por nosotros. No volvió atrás. No importa cómo empieces. A Dios no le importa si eres rico o eres pobre. No le interesa si has ganado mucho o has ganado poco, o fuiste muy ilustre o poco ilustre. A Dios no le interesa eso. Dios en verdad te ama como eres. Ni siquiera necesitas apariencias. Ni siquiera necesitas decir tengo dinero. Ni siquiera necesitas tratar de agradarlo haciendo varios ridículos como muchas personas, tratando de agradar a los hombres, ahí tratando de ser lo que no eres para agradar a la mujer que ni caso te hace. Dios te conoce tal cual eres. No necesitas apariencias. Dios conoce. Te conoce desde el vientre de tu madre. El rey David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Quiere decir que Dios lo conoció allí en el vientre de su madre y aún desde antes de que fueras concebido. Sabe de dónde eres, sabe tus pobrezas, sabe tus alegrías, tus tristezas, conoce hasta tus pecados, conoce tus maldades.
Todo lo conoce Dios y nada le es oculto a Él. Porque la Escritura nos dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no es una justificación al pecado este versículo, para nada. Quiere decir que para con Dios no necesitamos apariencias. Sí, en el mundo sí necesitas apariencias. No, pues si vas con alguien que tenga muchos prejuicios, tienes que estar a la altura. No necesitas para Dios eso. Si tú en verdad entiendes lo que te estoy diciendo, Dios es precioso. Dios es infinitamente precioso. La ciencia del prudente está ¿en qué? En entender su camino. Entonces, ya no hay de que si tengo mucho, si tengo poco, que si me comparo con tal o cual, que si aquel tiene yo no tengo, que si aquel hace yo no hago. Si tú tienes a Dios, realmente estás muy, muy bendecido. Salmo 14, verso 1. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio en su corazón? Ahí dice la Escritura. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el necio? No hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué dice el necio? ¿Quién es un necio? Una persona necia es una persona que no entiende razones. Cuando usted lee en el libro de Proverbios que la espalda es para el necio, cuando se corrige a un niño con amor, es que no entendió razones. Está haciendo un berrinche, no escucha, no está totalmente bloqueado. Bueno, así compara Dios a una persona adulta como a una persona necia. ¿Quién es ese necio? ¿O quién es una persona necia? Alguien que Dios en su infinita misericordia, Dios le habla. Porque Dios nos habla a todos. Ahora, no estoy contradiciendo que Dios oye a los cristianos. Sí, Dios los oye a los cristianos. Pero Dios quiere manifestarse a todos los seres humanos. Mira, cuando tú tuviste un accidente o no clamaste a Dios, ¡Dios! Y Dios te ayudó. Como aquel hombre cuando le desahuciaron a una mujer, le dijo Dios. Y luego él mismo decía, ¿y por qué clama a Dios si yo no creo en Dios? Porque esos instantes son unos momentos de revelar el poder de Dios, de revelar tu insignificancia, tu debilidad, de revelarte que tú no puedes nada y entonces tienes que clamar a Dios que sí tiene todo poder. Entonces ahí es donde se manifiesta Dios. Un hombre que Dios me permitió predicarle, que fue muy rico en su vida, ¿sabes cómo se convirtió? Dice que simple y sencillamente viendo una flor cómo se abría en la mañana, comprendió, dice, Dios debe de existir. Y empezó a llorar el hombre. Al ver una flor, cómo se abrían sus pétalos, se enterneció tanto que dijo, debe de existir Dios. Y ahí se manifestó. Dios se manifiesta en nuestros problemas, en nuestras enfermedades, en nuestras angustias, en nuestras aflicciones. Dios se manifiesta. Pero ¿sabes qué? A veces el corazón es tan duro que es necio. Entonces el necio vuelve a repetir otra vez su necedad y vuelve a repetir su necedad, vuelve otra vez a la droga, vuelve otra vez a la borrachera, vuelve otra vez al adulterio, vuelve otra vez a sus amarguras, repite y repite y repite y repite y repite lo mismo. Tiene oídos y no oye, tiene ojos y no ve. Dice la Escritura en el libro de Proverbios, versículo 14, el capítulo 14. El necio que dice, no hay Dios, ¿verdad? En su corazón. Proverbios 14 dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. El necio de corazón será hastiado de sus propios caminos. Es decir, que la persona que no tiene a Dios y que está necia es hastiada. ¿Qué es la palabra hastío? Cuando tú comes algo dulce y te empalaga, ¿qué te pasa? Te hastías de comer eso, porque ya tu paladar lo rechaza y dices, ya, no quiero.
Bueno, hastiar el del camino de los necios es esto: ya estoy harto de mi vida, ya no aguanto todo lo que estoy viviendo. Caray, mi vida es un fracaso, es una miseria. Mi vida ya no la aguanto más en estas amarguras y en estos odios, siempre peleándome con la mujer, siempre gritándole y maldiciéndola. Caray, ya me harté, ya no puedo más. Y te vas a llorar allá a tu cuarto y estás ahí gritando: ya no aguanto más esta miseria de vida. Sí, pero el asunto es que no quieres salir de allí. Entonces el necio es hastiado una, otra vez y otra vez. Entonces alguien pregunta: y bueno, ¿yo por qué los veo ahí en el Halloween bien contentos y bien sonrientes? Lo que tú ves. Oye, pero es que están pero felices. Pues lo que tú ves. Porque este mundo es apariencia. Porque aún en la risa tienen congoja en su corazón. Y los deleites temporales del pecado son tan fugaces que se te olvidan mañana. Y la miseria es terrible. Y lo que vives es horroroso. De sus caminos será hastiado el necio. Y yo me pregunto: Señor, ¿por qué el necio le va tan mal? Ya adulteró, ya echó a perder su familia y otra vez ahí va. Dios, ¿por qué el hombre que amargado golpea a sus hijos y los envenenó no puede dejar su amargurota? ¿Por qué? Si se está dañando a sí mismo. Y la respuesta es muy sencilla: Dios es muy sabio, porque es un necio. Porque el necio no entiende. Porque el necio no quiere profundizar en su vida, no quiere cambiar. ¿Has visto a personas que te platican siempre una historia, una novela de su vida? Fíjate cómo sufro con este hombre, y fíjate cómo esto, aquello y lo otro, pero no quiere mover un dedo para cambiar su vida. No quiere cambiar, le gusta la historia de mártir y de víctima y de estar llore y llore y llore. ¡Ay, cómo sufro! ¿Y por qué no cambias? ¿Por qué no quieres esforzarte? Se puede salir del alcohol, se puede salir de la droga, de todo se puede salir cuando uno quiere. Porque Dios nos va a ayudar. Pero cuando no quiere la persona cambiar, no va a cambiar nunca. De sus caminos será hastiado el necio. Es lo que dice la Biblia. Mira, ya lo ves que en la vida ha sufrido tanto y sigue en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y el hombre prudente estará contento con su camino. El hombre prudente es el que puso a Jesús en primer lugar. Porque si no tiene dinero, no está amargado. Dios le va a ayudar en su pobreza. Coma poquito, coma mucho, está bendecido. Tenga bienes o no tenga bienes. ¿Y sabes qué? Qué hermoso es estar libre de todo eso, porque si no tienes dinero no te amargas. Entonces, la famosa teoría, volviendo a la psicología, y antes de que me juzguen su corazón, yo no estoy diciendo que eso esté bien, solamente me reafirma más en la Escritura. La teoría del apego dice que eso te hace daño. Entonces Jesús, que es más sabio que todos los hombres juntos, te corta todos tus apegos de este mundo, todos los ha cortado Él. Y te lleva a un solo apego, que es el más importante: a Dios. ¿Y sabes qué? Entonces eres libre. Si se muere tu esposo, Dios no se muere nunca y te va a ayudar. Si se van tus hijos de la casa, no te preocupes. Dios no se va de tu casa si tú no te apartas de Él. Y te promete que los va a tratar como al hijo pródigo. No te preocupes. Pero a veces se vuelve la gente rehén de los hijos por el miedo que tienen. Y es que mi hija se me va a ir de la casa. ¿Cómo le voy a comprar cosas para que no se me vaya? No, y mi hijo le voy a abarrotar de cosas para que no se atreva a irse. Te vuelves un esclavo y los hijos se vuelven tiranos. ¿O no es así?
usted considere si es verdad o no es verdad lo que le estoy diciendo. Vamos a abrir la escritura. Proverbios 4, verso 19 nos dice: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. ¿Por qué esa oscuridad? Por una razón bien sencilla, es la misma verdad. ¿Dios es qué? Dios es luz, dice la Escritura, y ninguna tinieblas hay en Él. Entonces, ¿por qué el impío, su camino es oscuro? Ya te lo está diciendo Dios. Porque no está Dios en su vida. Y luego dice, no saben con qué tropiezan. No, hombre, le abriste la puerta a una persona y resulta que te robó. De repente dices, ¿qué pasó aquí? Resulta que haces un negocio y te sale todo mal, te robaron. Resulta que después te defraudan y hay muchas cosas que tú emprendes y dices y haces y quieres. Todo viene a fracaso, a desgracia. ¿Por qué? Porque el camino de los impíos es oscuro. ¿O no dice la Escritura en Juan 3:19? Léalo usted en casa, que la luz vino al mundo. ¿No dice así? Jesús es la luz. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no vinieron a la luz para que sus obras no fueran ¿qué? Para que sus obras no fueran reprendidas. Pero todo aquel que viene a la luz es manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si usted apaga la luz del sol y todo, no sabe ni por dónde anda. Se tropieza, se cae, se golpea, se hiere, porque la luz es lo único que nos permite ver. Y Jesús se comparó con la luz. La luz vino al mundo. Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Entonces, si queremos que nuestro camino sea prosperado, pongamos ese camino en orden. Y para empezar, Dios es primero antes que nadie y antes que todo. Si no es así, está cerrando. No importa que vayas a la religión. No importa. Yo no te quiero engañar. La Biblia es tan sencilla. Mira, puedes ir a la religión que quieras todos los días. Pero tú sabes cuando realmente amas a Dios por sobre todas las cosas. Dios no se queda callado. Aunque vayas a la religión y los líderes religiosos te digan que ya tu nombre está escrito allá en el libro de la vida, tú sabes que eso no es cierto. Cuando no amas a Dios por sobre todas las cosas. Y no es fanatismo. Si alguien piensa que eso es un fanatismo, no es verdad. Curioso, el mundo aplaude el fanatismo. ¿O no será fanatismo de repente que las personas gasten su dinero y se anden matando ahí por una pelota que se mete en una red llamada fútbol y la gente grite ¡ah! Y de repente a la salida ahí se anden sacando la pistola y matando y la gente se ande golpeando en los estadios y bebiendo cerveza y diciendo incoherencias y perdiendo su vida en la nada? Eso es fanatismo. Cuando Dios te dice que dejes todo, se le está refiriendo en cuanto a tus apegos. Quiere decir que el dinero no es lo más importante, es un medio, claro, es un medio. Que tu familia no es lo más importante, claro que se ama a la familia. Pero Dios te enseña a amar correctamente. Porque cuando no está Dios, el amor lo entendemos chueco también. No, pues yo amo tanto a mi hijo que yo le doy todo, le doy dinero, él no trabaja, no se esfuerza, él no sabe lo que es ganárselo, yo se lo doy. Tú lo estás echando a perder. Porque cuando está la luz, te viene el entendimiento. El dinero se gana trabajando, hay que hacerlo. Hay que enseñar a nuestros hijos a eso. Que Dios nos ayude. Él es la luz y ninguna tinieblas hay en Él. Proverbios 15:24.
Proverbios 15:24, ya vamos a terminar. El camino de la vida es ¿hacia dónde? Es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Es decir, para más sencillo, el camino de vida es hacia arriba, para apartarse del infierno abajo. ¿Y por qué se pone esta alegoría? ¿Alguna vez ha subido usted un cerro, una montaña? ¿Qué es más difícil, subir o bajar? Subir, cuesta mucho trabajo, esfuerzo. Y descansa y vuelve a subir y a esforzarse. Y bajar, nada más suelta el cuerpo y se va solito, y si quiere hasta rueda. Tomando esta verdad sencilla de la vida cotidiana, quiere decir que para hacer lo malo no requieres esfuerzo. Para irte a ser borracho no requieres, es más, hasta te ayudan tus amigos. Te pagan la cerveza primero y te pagan, y es más, están contigo y te abrazan y tú eres mi amigo y ahora tómate la cerveza y esto y lo otro y aquello. Y eso no requiere esfuerzo. Ya después te dicen, ahora cómprala tú. Lo mismo en la droga y lo mismo en todas las cosas. El camino hacia abajo es fácil. El que la persona sea irresponsable, negligente y la persona sea amargada, eso es fácil. El amargarse es fácil, el decir palabrotas es fácil. El que una persona pierda el control y empiece a golpear gente, eso es fácil. Hacer lo contrario es muy difícil. Refrenarte a ti mismo es difícil. Dominarte a ti mismo es difícil. Dedicarte a tu familia es muy difícil. Ser constante en ello, de veras te cuesta mucho. El camino hacia arriba es difícil, pero el camino del prudente es hacia arriba. ¿Cuáles son las tentaciones de una persona que en verdad está caminando? Salmo 73, versículo 1 al 8, y con esto terminamos. Ciertamente es bueno. Salmo 73, verso 1 al 8. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, pues todo les hace, están estar fuertes. Tienen dinero para todo. No pasan trabajos como los otros mortales, claro que no los pasan. Ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Verso siguiente. Ponen su boca contra el cielo. Se vuelven tan soberbios que pueden inclusive hablar contra Dios y hablar de Dios y sobajar a Dios hasta el piso. Y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, fíjese lo que dice el hombre que ha puesto a Jesús en primer lugar. Una tentación fuertísima. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿Qué está pensando aquí el salmista? ¿Para qué? ¿Para qué guardarse? ¿Para qué vivir correctamente? ¿Para qué? Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día, quiere decir que estaba sufriendo, y castigado hasta las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Casi decía, voy a ser igual que los impíos, voy a vivir como ellos. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos.
Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿Qué estaba pensando Asaf, el salmista? Qué bueno ha de ser vivir como impío. Míralos, todo es fiesta, tienen dinero, su lengua pasea por la tierra, se levantan en contra de Dios y hablan en contra de Él, y mira cómo les va re bien. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Qué mejor es tener a Jesús, sea cual fuere nuestra condición. Qué mejor, sinceramente, el decir que Jesús es lo mejor para nosotros. Qué hermoso es caminar con Él. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos y medite por un momento. Piense un instante. ¿Cuánto tiempo hace usted que ha vivido para usted mismo, para tus metas, para tus casas, para tus propósitos? Dime. A lo mejor ahorita en tu corazón dices, eso no es malo. Claro que no. Lo que es malo es que no has puesto a Dios en primer lugar. Imagínate cuántos años de tu vida has invertido para lograr lo que tienes y al final de cuentas no te vas a llevar nada. Y si te murieras hoy en la noche, ¿qué le dirías a Jesús? Señor, yo te conozco y me hablaste desde niño, desde mi juventud. ¿Qué crees? Que Señor, he trabajado mucho para tener estos bienes. Míralos, ahí están. Y Jesús te va a decir, mía es la tierra y su plenitud. Yo no necesito casas, pues la tierra es el estrado de mis pies. Señor, mira cómo he logrado tantos bienes y tantas cosas, Señor. He estudiado, he logrado títulos, Señor. Me gané un lugar importante en la sociedad. Jesús te va a responder, mi nombre es sobre todo nombre. Y escrito está que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nadie va a poder lograr el título que Jesús tiene. ¿En qué invertiste tu vida? ¿Amaste a Jesús con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas? ¿Y te esforzaste en poner su nombre en alto? ¿Y fuiste un excelente profesionista para la gloria de Dios? ¿Y fuiste un padre de familia para la gloria de Dios? ¿Y fuiste un hombre que ganó almas para la gloria de Dios? ¿Y viviste con toda honestidad para poner en primer lugar a nuestro Dios? No importa quién lo haga o no lo haga. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de ti, Señor. Ayúdanos a entender esta palabra, Señor Jesús, porque es difícil cuando nuestro corazón no está dispuesto a amarte. Es difícil. A mí mismo, Señor, me costó tanto trabajo entenderlo. Y tú lo sabes que yo me rebelé contra esa palabra, Señor. Pero como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna.
Señor, lo único cierto que nos queda en este mundo eres tú. Lo demás es pasajero. Todo, Señor, cambia. Todo puede desaparecer, pero tú eres el mismo ayer, eres el mismo hoy y eres el mismo por todos los siglos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viniera a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre o esta mujer comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Son palabras de Jesús. Que Dios les bendiga.